En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión. La vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo séptimo, las virtudes. Entramos el día de hoy en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedicará 3 números, del 1830 al 1832, al tema que tiene como título Dones y frutos del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1830 y 1831. Número 1830 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estas son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Un número muy hermoso este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, y vamos a intentar explicar la diferencia que hay entre virtudes y dones. Las virtudes son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil. ¿Dócil para qué? Dócil para seguir los impulsos del Espíritu. Tradicionalmente, la Iglesia ha explicado las virtudes como una forma de participar de la vida de Dios, pero al modo humano. Por eso decimos, una persona virtuosa es una persona que se ha cultivado en esa invitación a ser perfecto como su Padre Celestial es perfecto. Una persona que cultiva sus virtudes está en ese camino. Pero eso es humano, la parte humana. Yo me esfuerzo en cultivar mis virtudes haciendo hábitos. Ahora, los dones son una participación de la vida de Cristo al modo divino. Hay un ejemplo que nos puede ayudar como imagen de esto, ¿no? Las virtudes son a los dones lo que son los remos para mover una barca a la vela. Ese es un buen ejemplo para tenerlo claro. No es lo mismo mover una barca a remo, a fuerza de remar, a que una barca se mueva con la fuerza del viento que arrastra las velas. Sin duda alguna, el viento va a ser un esfuerzo en llevar esa barca de una manera más rápida que lo que podríamos nosotros hacer con los remos. Igual, con las dos, sea con las velas o con los remos, se mueve. Pero imagínate si tiene las velas y tiene los remos, esa velocidad que va a tener esa barca va a ser mucho mayor. Las virtudes nos ayudan a vivir la vida de Jesucristo, como dijimos hace un momento, al modo humano, dándole a los remos por la gracia de Dios. Ahora bien, esta imagen tiene algo que podríamos decir malo, ¿no? Lo malo de esta imagen sería pensar que en las virtudes humanas no existe la gracia y que todo dependería del esfuerzo humano. Ese pensamiento sería erróneo. Mientras que los dones del Espíritu mueven al hombre de otra manera. La virtud de la fe supone un esfuerzo. Hay que esforzarse en la virtud de la fe porque la persona se preocupa por ser fiel a su fe.
La persona hace frente con fortaleza a muchas tentaciones contra la fe, como por ejemplo puede ser la incredulidad, como por ejemplo puede ser el estar pidiéndole a Dios que le muestre cada vez más señales, o el mismo materialismo de pensar de que todo termina aquí en esta tierra, ¿no? Esas pueden ser unas fuertísimas tentaciones en contra de la fe. La persona tiene que procurar con esfuerzo ser fiel a su fe, muy especialmente hoy día en medio de todos los ataques que nuestra fe católica tiene. Es una virtud que hay que cultivar, no decaer en ella. Sin embargo, cuando el Señor da el don del entendimiento, la fe se vive sin esa batalla interior de estar pidiéndole a Dios pruebas. Cuando Dios nos da el don del entendimiento, la fe se vive de una manera connatural, porque el Espíritu Santo me da ese don y la barca se desliza por la fuerza del viento en las velas, y aquello no hay quien lo pare. Es decir, ya tengo la fe, tengo mi disposición de cultivar esa fe y de ser fiel, y Dios además me da el don del entendimiento para que yo luche y venza mis batallas interiores, que son esas tentaciones en contra de la fe. Eso mismo puede ocurrir también en la oración. Cuando alguien reza solamente asistido por la virtud, es decir, por que yo toda mi vida he rezado, porque yo me sé unas oraciones que me enseñaron mis padres, mis abuelos o mis catequistas, y lo hago porque siempre lo he hecho. Es decir, asistido por la virtud, por el hábito de rezar. Pero hay veces esa oración se me hace laboriosa, se me hace hay veces discursiva, que solamente estoy repitiendo, como dicen algunos protestantes criticando a los católicos. Ustedes solamente repiten y repiten. Hay veces nos puede suceder eso, que nuestra oración se vuelve discursiva, repetitoria. Hay veces puede suceder que me distraigo, que me da sueño, que me siento ausente, que mi cabeza está por otro lado. Pero cuando el Espíritu Santo me da el don de piedad, la oración es como una conmoción, es un gozo, donde me siento en presencia de Dios, donde para rezar no tengo que hacer casi ni un esfuerzo, donde me doy cuenta que lo único que tengo que hacer es no estorbarle a Dios, ¿eh? Dejar que esa presencia de Dios me conmueva. Eso me lo regala el don de piedad que muchísimas personas tienen y han desarrollado en su vida. Lo mismo podríamos hablar en lo referente al perdón. Alguien que ha sido ofendido y tiene que hacer un gran esfuerzo para poder perdonar, tiene que hacer un gran esfuerzo para poder olvidar, para poder curar sus heridas. Cuando el Espíritu Santo le asiste con sus dones, perdonar se le hace casi espontáneo. Fíjense, en el Evangelio, el Señor nos habla que Él nos va a asistir con sus dones. Lucas 12, 11, 12. Cuando os lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo
os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. ¿Qué expresión tan llena de fuerza tiene esta palabra de Jesús? Tú no estás solo. Cuando tienes que perdonar, no estás solo. El Espíritu Santo te enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Aquí el Evangelio nos está hablando de dones del Espíritu Santo y no de virtudes. Porque esa virtud humana me va a costar mucho, pero cuando está aliada con el don, aquello sale espontáneamente. Juan 14:26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará a mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos va a dar el don de esa connaturalidad con todo lo que Jesús nos ha predicado. Él nos va a dar el don para poder adherirnos a las enseñanzas de Jesús. Él nos dará el don para poder adherirnos a la predicación de su iglesia. Cuando no hay don, uno se pelea. Cuando no hay don, uno busca los errores en todas partes. Cuando no hay el don, uno se divide. Se divide y forma rancho aparte. Es lo que le pasó a Lutero. Él pudo haber obrado de otra manera. Pudo haber acatado lo que la iglesia le decía. Que incluso la iglesia le aprobó a Lutero muchas de sus tesis. Pero su soberbia fue más fuerte. Porque no tenía el don. Y eso que era un sacerdote de la Santa Iglesia. Pero se le olvidó esta partecita. Que el Espíritu Santo le iba a dar el don de adherirse a su iglesia y su soberbia embruteció su don. Romanos 8, 14, 26. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Es decir, las capacidades humanas ejercitadas a través de las virtudes no son capaces de dejarnos guiar por Dios plenamente. No son capaces de dejarnos vivir como corresponde a un hijo de Dios. Porque nos damos cuenta que no sabemos pedir a Dios lo que nos conviene. Nos esforzamos, buscamos, luchamos, sí, pero falta ese algo que es connatural con Dios. Y eso solo nos lo puede dar el Espíritu Santo en sus dones. Es cierto que es necesario y bueno buscar, pedir, luchar, claro que sí. El mismo Jesús lo dice, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, etcétera, etcétera. Todo es ese ejercicio de las virtudes, importantísimo esa lucha humana, pero al final, si el Señor no es el que completa esa obra, entonces nosotros no llegamos a ninguna meta. Las virtudes nos ayudan a caminar, pero son los dones los que nos llevan a la meta. Cuánta gente buenísima en el mundo, pero que no tiene el don de Dios. Cuánta gente con virtudes extraordinarias que nosotros desearíamos tener alguna de ellas, pero no tienen el don.
entonces no llegan a la meta y son extraordinarios. Porque así como nos dice Filipenses 1:6, el que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleva a buen término. Esto es precioso para tenerlo ahí presente en todo momento de nuestra vida. El que te infundió las virtudes para que pudieras luchar, para que pudieras buscar, para que pudieras pedir, ese mismo que te dio esas virtudes, él mismo va a ser el que complete con los dones del Espíritu Santo esa obra. Y nosotros nos damos cuenta, queridos amigos, que mediante estos dones nuestro espíritu queda como elevado, queda apto, queda listo para obedecer con más facilidad esas inspiraciones del Espíritu Santo para movernos en la vida. Esas disposiciones nos dejan dispuestos a recibir los dones que nos van a conducir cada vez a un más alto grado de santidad. Santo Tomás de Aquino decía, los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en el alma, para que las personas puedan así recibir con profundidad y facilidad las iluminaciones del Espíritu Santo, para que puedan tener una vida sobrenatural. Es una definición muy interesante que vamos a estudiarla de apartes, ¿no? Primero dice, las virtudes son hábitos que nos disponen para obedecer a la razón. Por ejemplo, la virtud de la prudencia. Ella quiere crear en mí un hábito para que mis facultades se dispongan a obedecer a lo que mi razón me presenta como prudente, para que la razón mande en mí, para que no mande en mi vida mis impulsos y mis apetencias, sino la virtud de la prudencia. Segundo, dice, los dones son hábitos que nos disponen para obedecer al Espíritu Santo. Que nos demos cuenta que el que manda en mí es el Espíritu Santo. Él es el que manda. Que esos dones que el Espíritu Santo me van a regalar son los que van a iluminar mi razón. No va a ser mi razón la que mande al Espíritu, al contrario, mi Espíritu Santo, el Espíritu Santo, va a gobernar sobre mi razón. Todos estos hábitos son infundidos por Dios. Y el hombre no los puede adquirir solamente con su propio esfuerzo, depende solo de Dios. Y Dios me regala sus dones gratuitamente. Y la verdad es que nosotros muchas veces no somos merecedores de todos los dones que Dios nos da, pero nos los da gratuitos. Y esos dones son los que nos hacen sentir conformes a Dios. Esos dones son los que nos hacen pensar conforme a Dios. Y esos dones son los que nos hacen querer conforme a Dios. Qué cosa más bella esto, es decir, sentir con los sentimientos de Dios, pensar con el pensamiento de Dios y querer con la voluntad de Dios. Cuando Jesús le da esa reprimenda a Pedro, ¿recuerdan ese texto cuando Pedro quiere apartar a Jesús de la cruz y le dice, eso no te sucederá a ti? Jesús le responde inmediatamente, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios.
Es una reprimenda tremenda que le da Jesús a Pedro. Para que Pedro pudiera entender la cruz era necesario los dones del Espíritu Santo, que en ese momento Pedro aún no tenía, para poder pensar, para poder sentir y para poder querer como Dios. Para que Pedro pudiera entender esa cruz, necesitaba los dones. Qué invitación tan hermosa nos hace este número del catecismo, queridos amigos. Pensar, sentir y querer como Dios. En la vida espiritual, en la cumbre de la santidad, los dones del Espíritu Santo suelen predominar y tienen mucho más influjo que las mismas virtudes, ¿no? Y eso lo vemos reflejado en la vida de los santos. La fe llega a ser casi intuición, ¿no? Lo que es cierto es que no hay como una frontera muy definida entre los dones y las virtudes. Porque lo cierto es que los dones empiezan a actuar desde el primer momento. Pero es cierto que en el desarrollo lógico de la vida espiritual, en la medida en que uno va creciendo y desarrollando la vida sobrenatural, cada vez los dones van teniendo más presencia en la vida cotidiana del católico. Cada vez más. Y usted lo va viendo en su vida. Ejercitando las virtudes, el cristiano se sabe como activo y el alma se siente a sí misma como la causa principal de sus actos. Mientras que con los dones del Espíritu Santo, lo que experimentamos es que nosotros mismos ya no somos los que conducimos, sino que somos como conducidos, somos como llevados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Así como dice en el libro del Éxodo 19:4. Sobre alas de águila os conduciré. Con los dones del Espíritu Santo, todo es llevado por Él. Somos conducidos por Él. Por eso es importante nosotros cultivar humanamente todas las virtudes que van a ser como los remos de esa barca y después acoger con toda nuestra disposición los dones del Espíritu Santo para que se hicen las velas. Esto es precioso y hay que hacerlo. Virtudes y dones todo el tiempo. En definitiva, queridos amigos, las virtudes cristianas no pueden llegar a su plenitud si al final los dones del Espíritu Santo no las asisten y las perfeccionan. Por eso volvemos y repetimos, a nuestro alrededor hay muchísima gente maravillosa, extraordinaria, incluso que nosotros podríamos categorizar como gente muy santa, pero es por su propio esfuerzo. Y les falta el don. ¿Te imaginas si toda esa gente tan buena, tan extraordinaria que conocemos, recibieran en su vida los dones del Espíritu Santo, lo que ellos podrían llegar a ser? Sería extraordinario. Sería una vida de completa santidad. Y por eso nuestra catequesis tiene que ser siempre con todos, con ellos también, con todos los buenos y con todos los malos también. Dicho esto, nos presenta el Catecismo el número 1831 que dice: los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David,
Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes la reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Es un número extraordinario que completa prácticamente esto que hemos dicho. Nos refiere el catecismo a el profeta Isaías 11:1-3. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y le inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Esta es la promesa de que el Espíritu Santo con sus dones asistirá a ese Mesías que estaba por llegar. Y aquí vemos que en este texto de Isaías se mencionan 6 dones, no 7. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia y temor de Dios. Más tarde, en la traducción de la Biblia Vulgata, la traducción al latín, se le añadió el don de la piedad. Pero la Iglesia nunca ha hecho una afirmación dogmática en cuanto al número de los dones. El magisterio en la tradición de la Iglesia ha explicado los dones del Espíritu Santo a partir de este texto de Isaías. Para no olvidarlo nunca, Isaías 11:1-3. Aquí lo importante, queridos amigos, es que estos dones del Espíritu Santo, antes de ser unos dones para nosotros, han sido dones para Jesucristo. Él ha recibido en plenitud todos los dones del Espíritu Santo. Pero uno se podría preguntar, ¿pero por qué si Jesús era Dios? Sí, pero en su humanidad, por la encarnación, reposa el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de temor de Dios, de piedad. Y nosotros los cristianos católicos participamos de esa riqueza de Jesucristo. Nosotros somos beneficiarios de la sobreabundancia de los dones de Jesucristo. Fijémonos cómo este texto que nos regala el catecismo de Isaías, donde se afirma que la plenitud de los dones asistirá a ese vástago del tronco de Jesé, que es Jesucristo, lo explica de una manera extraordinaria. Residirá en él todos los dones que se han dado en la historia de la salvación. La inteligencia, la ciencia y la sabiduría de Salomón se le darán al Mesías. La prudencia real de David se le dará al Mesías. La fuerza de Sansón se le dará al Mesías. La ciencia de su debilidad ante la santidad de Dios se le dará al Mesías. La confianza heroica y fidelidad de Abraham se le dará al Mesías. El sentido de la ley que tuvo Moisés se le dará al Mesías. Dios habitará en él. Es lo que dice Isaías. Qué cosa tan hermosa esta. Aunque este Dios habitará en él, esto podría ser entendido de una forma incorrecta, y de hecho fue entendido en la historia de una forma incorrecta en una herejía que se tiró en la historia de la iglesia, que se llamaba el adopcionismo, que la iglesia combatió esta herejía fuertemente, donde los adopcionistas consideraban a Jesucristo no como Dios, sino como adoptado por el Padre, ¿no? Y esto es completamente incorrecto. Jesucristo es Dios. Previamente a su encarnación,
Él era la segunda persona de la Santísima Trinidad desde siempre. Jesús, como Verbo eterno, es, junto con el Padre, fuente del Espíritu Santo. Eso lo decimos en el credo cada semana. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Así es como los católicos lo afirmamos en nuestro credo. Pero Jesús, en cuanto hombre, en esa humanidad que el Verbo tomó de las entrañas de María, es en esa humanidad donde recibe todo el Espíritu Santo. Y por eso, de esa plenitud de los dones del Espíritu Santo que tiene Jesucristo en su humanidad, de ahí recibimos nosotros. ¡Qué belleza esto! Y esto nos enseña que nosotros tenemos dos facultades: la razón y la voluntad, como lo hemos mencionado tantas veces en nuestras catequesis. Y sobre la razón van a actuar 4 de estos dones, y sobre la voluntad van a actuar 3 de estos dones. Sobre la razón va a actuar el entendimiento para penetrar la verdad, que es superior a nuestra capacidad natural. Cuando uno se da cuenta de que ha sido iluminado por Dios para entender profundamente algo que hasta ese momento todos los esfuerzos habían sido inútiles, ahí está el don del entendimiento. El don de sabiduría para juzgar rectamente las cosas divinas, sentir las cosas divinas como connaturales a nosotros. El don de ciencia, que me permite juzgar rectamente las cosas de la creación, para poder entender que la creación está al servicio del hombre, pero es para gloria de Dios. De tal manera que las criaturas no nos aparten del Creador, sino que nos lleven al Creador. Cuanta más ciencia tenemos como don del Espíritu Santo, más cerca estamos de Dios. Mientras que cuanta más ciencia humana tenemos, los hombres nos hinchamos y terminamos apartándonos de Dios, que es lo que hoy día nadie entiende. ¿Por qué las personas humanamente tan sabias, el primer enemigo de ellos es Dios? Debería de ser al contrario. Entre más sabes, más cerca de tu Creador deberías estar, no creerte Él. El don de consejo, para poder discernir y llevar a ver con claridad lo que Dios quiere de una persona o de uno mismo. Aprender a aconsejar al prójimo, para ver la conducta práctica, para poder entender cuál es el camino que Dios quiere que se recorra, para discernir, don de consejo. Y están los otros 3 dones que van a ir directamente sobre la voluntad. El don de piedad, para que en orden a Dios, en orden a mis padres, en orden a mi patria, nos dé la unción para ordenar nuestra vida en el servicio, en el reconocimiento de la bondad de Dios, en agradecimiento a nuestros padres y a todos aquellos que nos han hecho el bien. Sobre la voluntad va a estar el don de la fortaleza para hacer frente a todos los peligros. A veces hemos oído esa expresión, ¿no? No sé de dónde he sacado tanta fuerza para hacer frente a esta situación, pero la saqué. Y el Señor nos dice, y no estés pensando en cómo lo harás, que yo te daré las fuerzas llegado el momento. Ahí está la respuesta. Y lo vemos en el caso de los mártires.
Ellos han vivido el don de la fortaleza en ese grado supremo. Déjalo libre, mátame a mí, dijo San Maximiliano Kolbe, ¿no? Eso solo lo puede hacer alguien que tiene el don de la fortaleza, pero en su máxima expresión. Y por último, el temor de Dios, para actuar contra el desorden de nuestra concupiscencia. Es un don que nos hace temer, apartarnos de Dios. Como vemos, pues, queridos amigos, estos dones del Espíritu Santo trabajan fuertemente en nuestras dos facultades. 4, a la razón y 3, a la voluntad, para poner nuestra vida en una disposición tremenda de santidad. Al final, este número del catecismo termina con estas dos citas. Una del Salmo 143 que dice: tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Y un texto de la carta de San Pablo a los Romanos 8, 14, 17. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo.